Tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala, la UNAM presentó un balance de los apoyos otorgados a esa nación. Veamos. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los trabajos de apoyo que realizaron en Guatemala tras la erupción del volcán de fuego registrada a principios de este mes. Nuestra misión, como lo acordaba nuestro director, son 3 puntos, que es el diagnóstico de redes de monitoreo, la asistencia técnica para optimizar los sistemas de monitoreo y la capacitación de material. Entonces aprovechamos allá para instalar una estación sismológica. Los expertos precisaron que la incursión en Guatemala tuvo el propósito de realizar un diagnóstico de sistemas de monitoreo en colaboración con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología para diagnosticar y levantar redes afectadas tras la erupción. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología es el organismo que está a cargo del monitoreo, en particular de los volcanes. Hay una parte sismológica que procesa, digamos, toda la información de los terremotos que hay, y la parte volcanológica que está en el mismo sitio. En cuanto al apoyo que sigan brindando a Guatemala, los geofísicos aseguraron que eso no depende de ellos. Espero que este será el inicio de algo de más largo plazo, pero al final depende, pues, de si nos aprueban las misiones, etc. Los académicos destacaron que la UNAM va a regalar a las autoridades guatemaltecas la estación sismológica que llevaron cuando viajaron a aquel país. De igual forma, destacaron que la actividad volcánica en el mundo no ha aumentado, pero hoy se conoce más sobre los colosos en erupción debido a los modernos sistemas de comunicación. Con imágenes de Sergio Villanueva, Héctor Mendoza, 21 Noticias.